Bienvenidos logueros a esta evaluación del equipo de sonar modelo Striker Plus 7SD de la marca Garmin. Este es un excelente equipo de sonar o Fish Finder, el cual entre otras cosas te permite crear tus propios mapas mientras pescas. Así que si te interesa aprender más sobre el uso del sonar, quédate con nosotros, comenzamos. Bueno, pues este equipo de sonar a mí me gusta mucho porque tiene algunas características bastante interesantes. Soporta obviamente las frecuencias normales, ¿no? Las tradicionales. Esta unidad en particular soporta una vista que se llama Side View. Ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata sobre eso. También soporta Wi-Fi, quiere decir que tú te puedes conectar a través de tu teléfono, ¿no? Te conectas a través de Wi-Fi y si tu teléfono tiene acceso al internet, puedes accesar mapas que otras personas han creado y compartido, que están en la red, los puedes accesar directamente mientras estás en el lago, ¿no? Esta unidad ahorita anda más o menos en unos $499. Es una unidad que tiene una pantalla de 7 pulgadas. El punto costo-beneficio de esta unidad pienso yo que es excelente. Si tú has hecho tus investigaciones y consideras que hay otra unidad por ahí que se le asemeje o que la mejore en cuanto a lo que cuesta y los beneficios que te ofrece, pues déjame tu comentario aquí en la página del video, ¿no? Y con gusto lo revisaré. Entonces vamos a empezar esta evaluación por revisar rápidamente lo que hay en el menú, ¿no? Como podemos ver, la interfase para trabajar con la unidad es bastante sencilla. Aquí en la parte derecha de la pantalla podemos ver una serie de botones que es la que nos permite navegar y escoger las diferentes opciones que nos muestra aquí la pantalla, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera opción que tenemos es la opción tradicional. Clear View, como ya dije, Side View, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es Side View. Aquí también podemos dividir la pantalla de tal forma que podemos tener en un lado, podemos tener por ejemplo una vista tradicional y en la otra mitad podemos tener Clear View, lo cual es de bastante utilidad. Aquí podemos dividir la pantalla en tres secciones. Podemos tener en un lado el mapa, en medio podemos tener la vista tradicional y al otro lado podemos tener Clear View. O sea, los tres componentes en una sola pantalla. Aquí en esta opción es la opción que nos permite ir dibujando nuestros propios mapas, ¿no? Mientras estamos pescando, ¿no? Imagínense esto, o sea, si tú estás pescando en un represo en donde no existen mapas disponibles, ¿no? Esta es una opción excelente. A medida que tú vas avanzando, vas haciendo tus propios mapas con contures de un pie de separación más o menos, ¿no? O sea, 30 centímetros. Esa es la granularidad que va a tener tu mapa. Entonces, a partir de ahí vas creando tus propios mapas y ahí tú puedes ir identificando cambios en la composición del suelo, ¿no? Que como ya vimos en videos anteriores, son estos cambios en la composición del suelo los que son críticos para identificar dónde puede vivir la lobina, ¿no? Entonces, este es excelente. Imagínate tener tu propia habilidad de ir haciendo tus propios mapas. Aquí tenemos otra vista que es la vista tradicional, más la vista Clear View, más la vista Side View. O sea, la pantalla la dividimos en tres y tenemos básicamente las tres vistas principales, lo que es el sonar tradicional, lo que es el tradicional de alta definición, que aquí le llaman Clear View, y la vista hacia los lados, ¿no? Y por último tenemos la vista tradicional y la vista Clear View. Si no has visto mi otro video sobre la funcionalidad del sonar, pues te recomiendo que le eches un vistazo, ya que ahí abordamos un poquito más a fondo estos temas, ¿no? Aquí vamos a hacer un repaso rápido sobre cómo se lee un sonar y la diferencia que existe entre las diferentes frecuencias. Bueno, aquí tenemos una vista muy interesante. Básicamente lo que ha pasado es hemos dividido nuestra pantalla en dos. Aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos lo que le llamamos la vista tradicional, ¿no? La cual hace uso de la frecuencia de 200 kHz, ¿no? A diferencia de la parte derecha de la pantalla, la cual hace uso de frecuencias más altas, o sea, 455 kHz. Lo que vemos aquí en pantalla es la representación de lo mismo, es decir, tanto la parte izquierda como la parte derecha
nos están pintando exactamente lo mismo, pero como se hace uso de diferentes frecuencias, la representación que vemos en pantalla es distinta. Por ejemplo, miren aquí en la vista chirp de alta definición, aquí está un tronco, un palo, ¿no? Y cómo se ve representado acá en la parte izquierda. Se ve, si no tuviéramos esta confirmación, realmente no estaríamos seguros de qué es lo que es esto, ¿no? Aquí está otro palo, ¿no? Otro palo que sale del fondo, lo cual se ve representado de esta forma en la vista tradicional, ¿no? Ahora, entonces, aparentemente la vista de alta definición es mucho más útil que la tradicional, ¿no? Bueno, pues a simple vista, ¿no? Porque lo fuerte que tiene la vista tradicional es que es capaz de desplegar lo que son los peces de forma muchísimo más eficiente. Como podemos ver aquí en pantalla, los peces se ven representados como pequeños puntitos bien chiquititos que más bien parecen basuritas que otras cosas, ¿no? Mientras que en la vista tradicional se ven representados pues, un poquito más grandes, entonces son más fáciles de identificar en la vista tradicional, ¿no? Otra ventaja que tiene la vista tradicional sobre la vista de alta definición es que la vista tradicional, el cono que emite el sonar es más grande, es más ancho, entonces vas cubriendo un poquito más de terreno, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, esa es la diferencia entre la vista de alta definición y la vista tradicional. Como lo dijimos en el video anterior, los sonares se leen de derecha a izquierda. Por ejemplo, ahorita en este momento vamos pasando por este palo, por esta piedra que está aquí, la cual está representada también en la vista tradicional. Y aquí, si se fijan en la vista tradicional, podemos ver que existen unos pescaditos, los cuales son difíciles de distinguir en la vista de alta definición, ¿no? Entonces ya vimos la diferencia entre lo que es la vista tradicional, que está aquí en la mano izquierda, y la vista de alta definición, que está aquí en la mano derecha, ¿no? Lo que tienen estas vistas es que emiten un cono circular hacia abajo, ¿no? Quiere decir que lo que nosotros vemos aquí en pantalla es realmente muy difícil saber exactamente en dónde está esto que estamos viendo en pantalla en relación a dónde estamos nosotros, ¿no? Como es un cono circular que lo que estamos cubriendo del suelo básicamente, pues lo que vemos en pantalla pudiese estar un poquito hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, este palo que está aquí, realmente no sabemos con precisión en dónde está ese palo en el fondo, ¿no? Lo cual, pues, si quisieras presentar un señuelo, vamos a suponer que hubiese una lobina ahí y tú quisieras presentar un señuelo, pues se dificultaría un poco, ¿no? Entonces lo que tiene esta unidad es que soporta una visión que se llama vista lateral, o sea, side view, ¿no? La cual se las voy a mostrar en este momento, lo cual me parece a mí excelente, ¿no? Porque básicamente elimina ese punto débil. Vamos a poner aquí la pantalla, la vamos a dividir en tres, ¿no? Ahorita básicamente lo que hicimos fue dividir la pantalla en tres y estamos viendo lo que es la vista tradicional, la vista de alta definición, que ahorita la teníamos en la parte derecha, y ahora tenemos una vista más, la cual esta vista se le llama vista lateral, ¿no? O sea, imagínense que tenemos un foco de mano, el cual lo vamos, aquí en estos dos, el foco de mano lo echamos exactamente hacia abajo. Eso es lo que vamos iluminando con la vista tradicional y la vista de alta definición. Mientras que aquí con esta vista, el foco lo estamos tirando hacia los dos lados de la lancha. O sea, tenemos un foco con el cual vamos iluminando la parte derecha de la lancha y la parte izquierda de la lancha. No sé si alcancen a apreciar ahí, ¿no? Entonces vamos a ignorar por un momento lo que es la parte derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí acabamos de pasar un tronco. Si no tuviéramos el side view, no supiéramos en dónde está el tronco. Entonces aquí, como podemos ver, aquí está el tronco clarito, clarito. Y como está hacia los dos lados, quiere decir que le pasamos exactamente por arriba a ese tronco. Por eso es que vemos una parte del tronco hacia la derecha y otra parte del tronco hacia la izquierda, porque le pasamos exactamente por arriba. Entonces el sistema nos está representando la mitad del tronco hacia la derecha y la otra mitad hacia la izquierda. Aquí venimos otra vez, miren, hubo un cambio de profundidad, se hizo un poquito más bajo, ¿no? En donde estamos. Y si se fijan acá, estamos viendo algún objeto en lo que parece ser una piedra,
lo cual simplemente no aparece en ninguna de las dos vistas, ¿no? Porque estas dos vistas, como dijimos, es un foco que estamos tirando exactamente abajo donde está el transductor, mientras que en esta vista es un foco que estamos tirando hacia la derecha y hacia la izquierda. Y ahí en la izquierda podemos ver que más o menos a unos 70 pies más o menos está un objeto, el cual pudiera ser interesante, ya que pudiera contener peces ahí, ¿no? Fíjense la maravilla de lo que representa lo que es la vista lateral, ¿no? Por ejemplo, acá otra vez tenemos unos troncos, parece ser aquí tirados hacia la mano derecha, bien específico, hacia la mano derecha de la lancha ahorita. Porque aquí, esta raya que viene aquí en medio, eso somos nosotros, ¿no? Esa es la lancha. Nosotros estamos acá arriba. Igual, así como este se lee de derecha a izquierda, este se lee de arriba hacia abajo. Quiere decir que esto que aparece primero es lo que acabamos de pasar en este momento, ¿no? Entonces, aquí hace un momento pasamos otras cosas que no están representadas acá en esta otra vista. Fíjense qué maravilla, ¿no? Aquí como podemos ver, nuestra mano derecha está llena de estructura y de cobertura, ¿no? Mientras que la mano izquierda, pues no hay tanto ahí, ¿no? Está más tranquila la cosa. Aquí yo creo que es un ciclo que se vuelve a repetir. Por ejemplo, aquí, miren, fíjense que aquí tenemos una piedra que está pues más o menos altita, porque aquí está la sombra hacia la mano izquierda. Entonces nosotros pudiéramos, si quisiéramos marcarla, podemos marcar un waypoint y marcarla de tal forma que hacemos un waypoint y nos queda registrado en el mapa GPS, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos, la encontramos y aquí decimos, bueno, aquí está la piedra y lo marcamos y listo, ahí quedó marcado. Y cuando abramos nuestra opción de mapa, ahí podemos navegar hacia esa piedra con exactitud, porque ya quedaron grabadas las coordenadas GPS de eso que acabamos de marcar, ¿no? Entonces, qué maravilla lo que es la vista lateral, ¿no? Porque ahí le quita esa duda que teníamos al usar el sonar tradicional, ¿no? Donde realmente no sabíamos en dónde estaban los objetos en relación a nosotros mismos, ¿no? En relación a nuestra lancha. Y aquí, como podemos ver, está clarito si está hacia la derecha, si está hacia la izquierda, y también a qué distancia de nosotros está, ¿no? Ahorita yo lo tengo configurado, bueno, el modo demos lo tiene configurado así en pies. Entonces hasta nos dice qué tan lejos o qué tan cerquita de nosotros está eso que aparece en pantalla, ¿no? Entonces, excelente. Bueno, pues como ya vimos, lo que es la vista lateral o side view es una maravilla, ¿no? Ya que nos ayuda a identificar con precisión en dónde está la estructura y la cobertura que existe en el fondo, ¿no? Al tener esa vista nos hace más eficientes en el agua, ¿no? Es decir, no tenemos que andar zigzagueando el lago o de arriba para abajo tratando de identificar en dónde está qué, porque esas vistas pues avientan lo que es vamos a suponer que sea un foco, ¿no? Avientan la luz del foco hasta 200 pies hacia cada lado, ¿no? Entonces estamos cubriendo un rango de 400 pies a medida que vamos avanzando vamos descubriendo qué es lo que hay, 200 pies a la derecha y 200 pies a la izquierda, ¿no? Lo cual nos hace sumamente eficientes comparado con las vistas tradicionales. O Clear View también de alta definición, las cuales emiten un cono que es pues realmente más o menos como un tercio, tiene un diámetro más o menos de un tercio de la profundidad a la que estamos pescando, ¿no? Entonces entre más bajito estemos pescando, es menor el área que estamos cubriendo. Entonces muy ineficiente la forma de identificar estructura y cobertura utilizando las vistas tradicionales y Clear View, mientras que la vista Side View, como ya vimos, es una maravilla. Entonces lo que son los mapas lo vamos a dejar para otro video, ya que para poder hacerles el demo necesito estar en el agua. Pero de todas formas, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, como siempre, dale like, comparte, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.